día de hoy no se realizó el directorio del Consejo Nacional Electoral. Seguimos con la desatención al principio de certidumbre que debe regir dentro de los procesos electorales y que los administrados tengan claridad de cada uno de los aspectos que rigen el proceso electoral. Al día de hoy no está aprobado el cronograma, no hay convocatoria, no están aprobados las bases comiciales, elementos que son indispensables para el tránsito procedimental de las distintas etapas que debe cumplirse. Yo insisto en que no es conveniente que se sigan atropellando las fases de un proceso sin que se den los distintos consensos a lo interno del Consejo Nacional Electoral, verificados los aspectos de constitucionalidad de cada uno de los elementos que ya señalé, como les decía, la convocatoria, la discusión de las bases comiciales, el cronograma. Bueno, es un contrasentido que el día de mañana se inicien ya no las prepostulaciones, sino las postulaciones de este proceso de constituyentes sin que estén aprobadas las normas de postulaciones formalmente. No en nada contribuye a que un proceso electoral pueda realizarse de forma adecuada, sino de forma atropellada, como se ha venido cumpliendo estas fases al margen de lo que corresponde ya, como te decía, dentro de cada una de las formalidades que establece, en este caso, la Constitución. Pero el día de hoy, insisto con lo siguiente, fue recibido por el Consejo Nacional Electoral la ampliación de las bases comiciales. Bueno, y esto no es sino un elemento que agrava aún más las bases comiciales ya presentadas, dejan en evidencia claramente un elemento de inconstitucionalidad, no es suficiente, en nada contribuye a la participación política el que los promotores vengan a plantear, a incorporar en las bases comiciales un exhorto que hacia la Asamblea Nacional Constituyente a los efectos de que estudie la posibilidad de que se le consulte al pueblo venezolano. Y yo me pregunto, ¿cuál es el miedo a la consulta al pueblo venezolano? ¿Cuál es el miedo? El respeto a la Constitución irrestricto, que además estamos obligados a garantizar dentro del poder electoral. No puede adelantarse una consulta sin el cumplimiento irrestricto de la Constitución en tres fases en el marco de la progresividad que yo lo he venido señalando. El primero de ellos, la consulta, que como convocatoria a este proceso los venezolanos y los venezolanos señalen si están de acuerdo o no con la realización, con la convocatoria de este proceso acompañado de las bases comiciales. Es solamente a través de este primer paso, cubierto con la consulta de esas bases comiciales al pueblo venezolano, que realmente serían unas normas válidas para poder adelantar la fase siguiente de este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. El segundo de ellos, la elección de los constituyentistas, enmarcada en el respeto a los principios de universalidad, de proporcionalidad, de voto libre, de voto directo. Esos son los aspectos a los que estamos obligados a garantizar dentro del Consejo Nacional Electoral y que al día de hoy todavía siguen dándose esas discusiones. Por lo que yo insisto, no veo la necesidad de seguir atropellando la fase sin cumplir claramente los argumentos que desde el punto de vista de estricto derecho y Constitución estamos obligados a garantizar. Y el tercero de ellos, que no es a través de un exhorto, sino a través de la consulta al pueblo venezolano si está de acuerdo con el texto que emane o que emanare de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es con el cumplimiento de estas tres fases que ya, como lo decía, fueron transitadas en el año 99, elección convocatoria, elección de constituyentistas y posterior consulta probatoria, dentro del marco de la progresividad de los derechos políticos no puede ser desmejorado, no puede ser desatendido, por lo que estos aspectos deben ser claramente señalados en las bases comiciales y además ser incorporados para la consulta al pueblo venezolano. Entonces, yo insisto y repito nuevamente, el poder originario constituyente reposa en el pueblo venezolano, artículo 347, y sin la participación del pueblo no se pueden adelantar este tipo de procesos, pues estaríamos hablando no de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, sino de un procedimiento al margen de la Constitución y atropellando los derechos políticos de los venezolanos.